Ahí se está convirtiendo en un video el primero, ¿eh? ¿Aló? Listo, profe. Listo. Entonces lo que estaba mencionando es que estos tratados de libre comercio, la gente normal, bueno, lo primero la historia cuenta un poco y hay polémica, usted puede revisar la prensa de ese entonces, una serie de cosas. Entonces Chile con ese avión se iba a presentar a las delegaciones y se firmaron los tratados de libre comercio que tenían un arancel cero, ¿cierto?, en forma inmediata en algunos productos y que el otro le iba a tomar 5, 10, 15 y 20 años y ir bajando gradualmente los aranceles. Y, y Chile en los últimos años, ¿cierto?, ha tenido un comercio abierto, una necesidad abierta. Eso también nos perjudica porque si algo pasa en China, no repercute, o en Estados Unidos o en Europa, no repercute inmediatamente aquí al otro día o a las horas. Entonces, esos tratados de libre comercio no fue solamente una rebaja de aranceles, impuestos a las cosas, sino que además de eso tenía que ver con las condiciones laborales de las personas que trabajaban en ese país y acá. Y viajan delegaciones, normalmente viajan delegaciones para ver si las condiciones laborales de esas personas en ese país son equivalentes a las de este país. Y además de eso, un respeto por las condiciones del medio ambiente. Entonces no es solamente una rebaja arancelaria, sino que hay muchas otras cosas que nos afectan. Y dentro, bueno, con esta pandemia, pero en condiciones normales, eh, hay todo lo que es lo electrodoméstico, todas las cosas son más o menos baratas. Lo que es caro aquí es la energía, ¿cierto? La benzina, el petróleo, porque nos falta energía, pero eso tiende a emparejar, ¿cierto?, con las plantas estas plantas eólicas, ¿cierto? O estos parques fotovoltaicos que se están construyendo. Ahora viene una empresa muy grande, creo que son entre 600 y 700 millones de dólares que van a invertir en uno de los grandes centros fotovoltaicos en la zona norte, y eso permite, ¿cierto?, que la energía eléctrica baje, va a haber mayor disponibilidad de energía, y son situaciones limpias, no hay rastros, no hay huellas de carbono, ni una de esas cosas, sino que solamente es una energía limpia. En general la ropa y todas las cosas que vienen de afuera, ¿cierto? La ropa china, lo calzado hindú y todas esas cosas que nos traen son más o menos baratos. Lo que es caro sí es la energía. Y los alimentos, si bien es cierto, bueno, ahora estamos en un proceso de pandemia, las cosas se han alterado, pero en general, lo cierto, las cosas no son muy caras. Y eso se debe a los tratados de libre comercio. ¿Y esto para dónde apunta? Apunta a lo siguiente: cuando ustedes vayan a hacer su práctica docente, su práctica profesional, digo práctica docente, su práctica profesional, usted se va a encontrar con motores, turbinas, calderas, que tienen una plaquita de bronce, y la potencia desarrollada por esos motores, esas calderas, esas turbinas, va a estar expresada en, en, en kilowatt, ¿ya? Perdón, en HP, horsepower, caballos de potencia. Entonces ahora todos los motores, todas las turbinas, todas las calderas que están llegando y que generan potencia en nuestro país vienen en kilowatt. Entonces el HP es una unidad de potencia que está dejándose un poco de lado y está apareciendo ahora en kilowatt, y la gente se está apoyando en eso y está tendiendo a unificar los criterios de unidades de medida. Entonces ahí hay un trabajo que se está haciendo en cuestión debido a este proceso de cambio. Aquí alguien dijo: nada más grande ni nada más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Y eso lo dijo Antoine de Lavoisier. A Lavoisier se le conoce por química, las leyes, pero también él trabajó con unidades de medida. Entonces aparece el sistema métrico decimal,
y ahí el Sistema Internacional de Medida, el SI, hay algunos temas, resumen histórico, aspectos generales, definiciones, el Sistema Internacional de Medidas. ¿Y dónde aparece esto? En Francia. La historia dice que en el año 1790, a finales de la Revolución Francesa, la Academia de Ciencias de París, por encargo de la Asamblea Nacional, presenta una proposición para crear un sistema único de medidas. El 20 de mayo de 1875 se adopta universalmente el sistema métrico decimal mediante el tratado denominado Convención del Metro. Fíjese bien, 21 de mayo de 1879, 4 años después de esto, nosotros todavía estábamos peleando por barco de madera por Guano, en el norte, porque por ahí empieza todo el proceso. Ellos ya 4 años antes, ellos estaban ya haciendo ciencia. Hoy día esas diferencias tienden a acortarse por la comunicación en las redes sociales, ¿cierto? Las comunicaciones, el propio Internet, que hace que las cosas sean en forma simultánea tanto aquí como en otros países. Un poco la historia: el año 1875 se crea la Conferencia General de Pesa y Medida, aparecen los sistemas CGS, centímetro, gramo, segundo, MKS, metro, kilogramo, segundo, y algunos más. En 1948 se elige el MKS para el estudio y en 1954 se establece como el sistema de medición. En 1960 se domina el Sistema Internacional de Medidas. Y hay una Conferencia General de Pesa y Medida que es la máxima autoridad de la metrología y que aprueba las definiciones del sistema internacional y recomienda a los países la legislación y el uso. ¿Qué es lo que es una unidad de medida? Es una magnitud particular definida por convenio, porque alguien las propone, y el resto, ¿cierto?, se pone de acuerdo en una convención y la acepta, con la cual se comparan con otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud. ¿Qué clase de unidades conforman el sistema internacional? Hay unidades base o fundamentales y están las unidades derivadas. Aquí están. Tengo para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo, para el tiempo es el segundo, masa, longitud, tiempo, para la corriente eléctrica es el amper, para la temperatura termodinámica es el grado Kelvin, sin la pelotita de grado. Pregúntese por qué, averígüelo ahí en internet. La intensidad luminosa, hay mucha gente joven que le gusta el reggaetón, entonces hablan de la candela. ¿Ves? Entonces por ahí el cantante dice: niña, te voy a dar candela, te voy a dar candela. Claro, le va a dar intensidad luminosa a la niña, ¿ves? Que es la unidad de medida. Esta es la cantidad de sustancia que es el mol. Estas son las elementales y la combinación de ellas me da lugar a las derivadas. Unidades derivadas. Voy a buscar un vasito de agua. Ahí está la primera unidad de longitud y lea por favor esa unidad de medida, la primera definición que hubo para el metro. Bien, la unidad de longitud es el metro y la primera definición se dijo que era la 10.000.000ª parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo del meridiano que pasa a través de París. Si uno lee esta definición, la primera definición, el primer intento de generar una unidad patrón como era el metro, es poco digerible, pero si yo le muestro una imagen, ahí está la Tierra con una forma
visual, que no es la que corresponde, nos muestran la esfera como una tierra perfecta, después nos dijeron que era más achatada en los polos, más ancha en el Ecuador, después nos dijeron que era un geoide, y, y escaneos recientes de un satélite que escaneó la Tierra, el Kyoto, que mandaron los japoneses arriba, muestra cierto que la Tierra se asemeja a una esfera, pero tiene protuberancia, tiene algunos cototos, y está en constante movimiento, las placas tectónicas se están moviendo, eso genera los tsunamis, los terremotos, temblores, eh, aparece un volcán, desaparece una isla, etcétera, etcétera, hay movimientos de grandes masas de hielo que están saliendo de arriba, están apareciendo rocas, entonces uno le asimila un modelo, ¿cierto?, a una esfera en cuestión. Ahora se está detectando aquí, estoy mostrando África, en este cachito que está aquí, eso se va a partir. Hay una gran grieta que está apareciendo y que no está respetando ni caminos, ni edificios, ni casas en Kenia. Y esto se va a cortar. Van a pasar unos 5.000, 7 millones de años más, pero eso se va a cortar, esa placa tectónica, y eso se va a inundar y se va a llenar de agua. Entonces, eso va a quedar como un islote. Y eso se va a cortar. Entonces, aquí está el cuadrante meridiano terrestre. ¿Eh? Ahí está. Parte en el polo norte, pasa por París y llega al Ecuador. Y eso se dividió en 10 millones de partes. Y cada una de eso es 1 sobre un millón. Perdón, en 10 millones de partes. Entonces cada uno representa esa división 1 sobre 10 millones. Por eso se habla de la 10 millonésima parte de un cuadrante de meridiano terrestre que parte en el polo norte, pasa por París y llega al Ecuador. Esa distancia que está ahí nadie la hace, ¿cierto? Es una cuestión de carácter virtual. Nadie tira una lienza, un cordel, hace esas marcas, sino que simplemente, ¿cierto? Es una cuestión, un primer intento de ponerse de acuerdo en una definición. Luego aparece otra definición del metro, donde se construye una regla metálica. Esta composición es 90% platino, 10% de iridio. Está en condiciones normales. Cuando uno habla de condiciones normales, habla de temperatura a 0 grados Celsius y presión atmosférica normal a nivel del mar. Y se construye de esa forma, y ahí hay una rayita y ahí hay otra rayita. Y esa distancia entre esas dos rayitas corresponde a lo que es un metro. Ahora, ¿por qué tiene esa forma de una X? Porque esto, recuerden que los metales están en un museo, esto está en Sèvres, Francia. Recuerdo, ¿cierto?, que los metales se pueden, ¿no es cierto?, se dilatan, se contraen. Entonces, lo más probable es que si viene un aumento de temperatura, esto se va a dilatar en este sentido, o se va a contraer. Y por tanto, la raya que está colocada en forma transversal no va a sufrir alteraciones. Y eso de ahí se sacan las copias para lo que era un metro. Esa fue una segunda propuesta. Una tercera propuesta del año 1960 se dice que fue 1.650.763,73 longitudes de onda de la luz anaranjada rojiza emitida por el isótopo Krypton 86. Mucho más complejo, ¿cierto? Mucho más, digamos, no llega a muchas personas, porque para esto ya hay que saber lo que es la longitud de onda, saber el comportamiento del isótopo Krypton 86, ¿cierto? En cuál está basada esta información. Entonces se complejiza la situación debido al avance técnico, tecnológico, ¿cierto? Y científico del hombre. Eso fue la tercera definición de lo que era un metro. Y lo actual, que está desde el año 83, se dice que un metro es la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido por 299.792,458 segundos. Esto es lo actual, esto es lo vigente, y aquí me voy a detener un poquito para explicar, ¿cierto?
Esa es la definición actual. Un metro es igual a 1 partido por C segundos. ¿Qué es lo que es C? C es la velocidad de la luz en vacío. Y el valor de C es aproximadamente igual a... Ahí está, el valor de C, ¿cierto? Es 299.792,458 metros partido por segundo. Si esto tú cuentas los decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,99 es aproximadamente a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Ahí está. Entonces, cuenta en números decimales, te queda 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y eso es equivalente a 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Recuerda que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, cuando tú prendes una linterna, ¿cierto? Se genera un haz de luz, y ese haz de luz viaja con una velocidad, ¿cierto?, de 300 millones de metros en un segundo. Es una velocidad bastante alta, es inimaginable para uno porque uno no ha vivenciado ese tipo de situaciones. Ya lo que más uno anda 120, 140, 150 kilómetros por hora. Pero esta es la velocidad de la luz, ¿cierto?, en el vacío. Y por lo tanto, la última definición actual del metro es eso. Un metro es igual a 1 partido por 6 segundos. ¿Ya? Usted mira, y eso puede cambiar, por supuesto que puede cambiar, pues va a depender, ¿cierto?, de que las personas se pongan de acuerdo, alguien haga una propuesta y esto se vaya a hacer de esa manera. Preguntas, dudas, consultas. Eso es lo actual. Ninguna duda de mi parte, profe. Ya. Entonces, un poco la historia, todo esto para que usted entienda cómo el hombre ha ido trabajando. Fíjate tú que el sistema de longitud que el metro ha sufrido 4 modificaciones desde la primera propuesta hasta ahora, que es lo vigente. Entonces, hay gente que ha trabajado por nosotros, ¿ya? Y nosotros somos generaciones usuarias de toda esa información. El segundo equivale a 9.192.631,770 ciclos de la radiación asociada a una particular transición del átomo de cesio. Hoy día se usa esto para el segundo, basado, ¿cierto?, en un reloj atómico que tiene un error de 1 segundo cada 30.000 años. Y hoy día, ¿cierto?, también se está trabajando con relojes que tienen como las características del hidrógeno, que van a alcanzar, ¿cierto?, un retraso de 1 segundo cada 3 millones de años. Entonces, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, que son países muy anchos, tienen varios usos horarios. Y Estados Unidos tiene un reloj central y tiene 5 relojes. Entonces, los otros 4 se
promedian a uno principal y de ahí se generan el más 1, más 2, más 3, o menos 1, menos 2, menos 3, de respecto de su país. Entonces cada estado o cada estado, ¿cierto?, tiene su propia hora, ¿cierto? 2 horas más, 3 horas menos, si te alejas o te acercas respecto del cero Greenwich. Nosotros no tenemos ese problema, po. Hace poco adelantamos la hora, la semana pasada, y nos fuimos al uso horario, ¿cierto?, al uso horario de la isla de Pascua. ¿Ya? Permiso, voy a apagar esto. Ya. Entonces somos un país muy largo, angosto, entonces nosotros nos vamos al uso horario de Isla de Pascua, entonces adelantamos una hora o retrasamos una hora y lo vamos al uso horario de Argentina. Entonces, y eso por una cuestión más que nada energética, ¿cierto? De energía, aprovechar mejor la luz natural. No tenemos el problema, ¿cierto?, que tienen otros países que se tienen que estar poniendo de acuerdo, ¿cierto?, mediante relojes, etcétera, etcétera. Respecto al kilogramo patrón, voy a saltar un poco eso, después lo puede ver. El patrón de masa está desde el año 1875. Es un cilindro de platino iridio, también igual que la barra. Este cilindro tiene un diámetro de 3,9 centímetros por una altura de 3,9 centímetros. Y está en Sèvres, Francia, también ahí en el museo. Y de ahí se sacan las copias, ¿cierto?, para lo que es un metro. Perdón, un kilogramo patrón. Y cuando ahora vienen, bueno, las fiestas pero hay gente que juega en el campo, ¿cierto? Estos clubes de rayuela lanzan un tejo, que son aproximadamente 1 kilo. De esas características son, pues no son de 3,9 centímetros por 3,9, pero se aproxima a un tejo de esas características. Y cuando uno anda en la feria, normalmente pasa un inspector con una pareja carabinera y me dice permiso y coloca este cilindro sobre las balanzas para ver si están bien graduados o no, o si están cometiendo alguna infracción, y de ahí se sacan los patrones de masa en cuestión. Entonces es de la misma aleación de esas reglas que yo mostré anteriormente. Cuando estemos hablando de superficie hablaremos de metro cuadrado, cuando estemos en el volumen hablaremos de metro cúbico, cuando estemos en el volumen específico, metro cúbico partido por kilogramo. El índice de refracción es el número 1. ¿Ya? Entonces aquí están los tres patrones básicos de masa, longitud y tiempo. Entonces si yo quiero conformar el metro cúbico, que es una unidad de volumen, confluyen 3 veces lo que es el metro. Si quiero conformar metros partido por segundo, confluye el metro y confluye, ¿cierto?, lo que es el segundo. Y eso es una unidad de velocidad. Si quiero formar kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, confluye lo que es el kilogramo, el metro y el segundo, ¿cierto?, en 2 oportunidades. Ahí está. Y eso da lugar, ¿cierto?, a lo que es un newton. Un newton, ¿no es cierto?, es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo, hace que éste experimente una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. Entonces tengo la unidad de newton, que es una compuesta a partir de las elementales, la unidad de volumen y la unidad, ¿cierto?, de velocidad en cuestión. Los que estamos aquí, ¿cierto?, deberíamos saber al final del semestre, dominar algunas cositas, que un minuto tiene 60 segundos, que una hora tiene 3.600 segundos, que un día tiene 86.400 segundos, que un litro son 1.000 centímetros cúbicos, 10 a la hora menos 3 metros cúbicos, que una tonelada son 1.000 kilogramos. Estas cosas hay que irlas dominando porque va a ser parte de su quehacer. Por eso está estudiando una ingeniería civil y más encima industrial. Entonces tienen que tener un conocimiento previo de esto. El día de mañana, ¿cierto?, estas cosas tienden a olvidarse, entonces usted instala lo que es un conversor en su escritorio. Entonces pone ahí un convertidor, lo baja de internet, entonces quiero pasar 5 centímetros a decámetro. Entonces usted pone 5, convertir a decámetro, aprieta el botoncito y aparece el resultado. Y usted sigue trabajando. Pero también debe saberlo hacer en forma carretera, porque no todo el tiempo va a tener ese conversor
o no todo el tiempo va a tener, ¿cierto?, el computador a su lado. Y aquí aparecen algunos prefijos del sistema internacional, como es el giga, 10 elevado a 9, el mega, 10 elevado a 6, el kilo, 10 elevado a 3, el hecto, 10 elevado a 2, la beca, una década, 10, un deci, 0,1 o 10 elevado a menos 1, un centi, 10 elevado a menos 2 o 0,01, un mili, 10 elevado a menos 3, 0,001. Fíjate bien si tú colocas, tienes que aprender a escribir bien esto, porque si lo escribes con minúscula, estás hablando de un mili, y si colocas con una M mayúscula, estás hablando de un mega. Una micra, 10 elevado a menos 6, un nano, 10 elevado a menos 9, factor. Y aquí aparece algo sobre la teoría de errores, esto no voy a entrar yo en detalle, está ahí puesto para que lo observe, porque en algún momento usted va a tener que generar una tesis, va a tener que escribir un documento, ¿cierto? Y si toma datos en terreno o tuvo que tomar terreno, va a tener que expresarlos de alguna manera, de acuerdo a los criterios, con las cifras significativas como corresponde, etcétera, etcétera. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, alguna consulta. Vamos a borrar eso. Nope. Bien. No, profe. Ahí ya se me generó el primer video cuando vino el corte. Entonces yo esto lo tengo que, para que vea lo que tengo que hacer, mire, vamos a ver aquí, vamos a eliminar eso. Y inmediatamente tengo que cambiarle el nombre, porque como son diferentes cursos, entonces yo ahí, clases, esto es fit, mecánica, ¿cierto? Esto es el día 10/09/2020. Entonces me queda con esa sigla, y eso lo envío yo a mi, enviar a mi documento después. Entonces, este video después cuando termina mi clase, lo tengo que pasar de MP4 para convertirlo, ¿cierto?, a un video, y usted lo pueda ver en el canal de video. Ahí coloca para YouTube y coloca canal de video Víctor Garrido, y ahí aparecen más de 80 videos todo el semestre pasado, más esto. Entonces ahí va a estar con esa sigla para que usted sepa cuál es el video y pueda repetir la clase y verla, observarla como corresponda. Ya. Este otro documento que le voy a mostrar ahora a continuación también está en el aula virtual. Otra forma de presentar lo mismo, dice: de la sociedad primitiva el hombre tuvo la necesidad de medir las partes del cuerpo, está basado por lo que utilizaban las partes del cuerpo humano, lo que acabo de hablar, ¿cierto? Las unidades fundamentales de longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, la unidad, el símbolo y la dimensión. Y están las definiciones de qué es la unidad de tiempo, basado en un reloj atómico, que es la última definición actual. También la unidad de longitud, basado, ¿cierto?, en 1 metro 1 partido por 6 segundos. Si bien es cierto, ahí muestro la reglita para que tenga idea en la forma. Y aquí está el kilogramo patrono, ¿cierto?, que está en Sevres, Francia, con 3,9 centímetros de diámetro por 3,9 centímetros de alto. Y los sistemas de unidades de medida, el MKS, metro, kilogramo segundo, CGS, centímetro, gramo segundo, o el sistema inglés, pies, libra, masa, segundo. Y aquí aparecen los múltiplos y submúltiplos del metro. Un decímetro, 0,1, un milímetro, un megametro, un kilómetro, un hectómetro. Está el nanómetro, el megametro, el giga, el terametro, etcétera, etcétera. Y aquí hay una tabla de unidades que yo coloqué en forma referencial. Por ejemplo, un metro son 39,33
7 inch. ¿Qué significa inch? Por eso tiene que tomar inglés. ¿Qué significa inch? Pulgadas. ¿Ya? Aquí aparece una yarda, son igual a 3 feet. ¿Qué significa feet? ¿Qué significa? Pies. Pies. Está el Armstrong también, ¿viste? Está, y hay otras unidades más. El Armstrong se está utilizando formalmente, ¿cierto? Bueno, en algún momento al inicio de esta pandemia, ¿cierto? La gente empezó a hacer investigar, ¿cierto? Este bicho que tiene unas patitas, ¿cierto? Que son las llaves que se conectan a la célula y por ahí se transmite la información. Entonces dice, estas fotografías fueron tomadas, estas dimensiones de esta cosa son de tanto Armstrong. Un Armstrong son 10 elevado a la menos 10 metros. Entonces, normalmente las fotografías que se toman de todas estas bacterias, virus, otras cosas, ¿cierto? Se hacen a través de microscopio electrónico y ellos muestran una foto amplificada, ¿cierto? Dicen, esta distancia que está aquí corresponde a tanto astro. Entonces uno sabe que esa distancia equivale a 10 elevado a la menos 10 metros. Importante también lo que es un grado geográfico. Vamos a suponer que un grado geográfico son 100 kilómetros lineales, dependiendo de la curvatura de la Tierra y la latitud geográfica. Entonces hay gente que me dice a mi profe, ¿sabe qué? En realidad estoy desfasado en 4 grados nomás, si son 4 grados. Entonces yo le digo, momento, te estáis corriendo casi 400 kilómetros en alguna dirección. Y una distancia de aquí a La Serena serían 400 kilómetros, no 4 grados. Entonces, tiene importancia, ¿cierto? Los sistemas de unidades, por supuesto. Aquí aparecen las unidades de masa, el kilogramo, el gramo, la tonelada, el quintal, la libra, el slab, con todas las unidades en cuestión, las libras. Y están las unidades de tiempo, una hora, 3600 segundos, una hora, 60 minutos, el milisegundo, el nanosegundo, un día, un año, un megasegundo. Entonces, estas tablas son referenciales, no hay que aprendérselas en esta etapa de memoria, uno tiene que saberlas aplicar y uno le dará el proceso, ¿cierto? O lo buscará. Yo normalmente estas tablas las manejan los jóvenes sobre su escritorio para hacer los problemas. O si tú puedes encontrar otra mejor que esta, mucho mejor. Y con eso estamos entonces en condiciones de poder evaluar algunos problemas en cuestión. ¿Ya? Esta guía tiene algunos problemas que son los verdes que yo he ido haciendo en forma sistemática. ¿Ya? Y ahí hay una propuesta de problemas que vamos a hacer. Voy a cerrar esto porque ahí están los problemas, ¿ves? Ah, estos son para... Pero es lo mismo, sí. A ver, espérenme un poquito. La física es una sola.
Y aquí entonces vamos a tener un pequeño, ahí un problemita. No sé si va a notar esto, ¿no? Lo que está en amarillo. Le reitero, esta guía va a estar arriba, así que no se preocupe. ¿La va a anotar o lo hacemos al tiro? ¿Aló? Hagámoslo el tiro. Le saqué una foto. Bueno, está bien. Usted decide. Hay gente que dice, no, espérese, profe, lo voy a anotar. Entonces, este es un pequeño problema, pero para poder entender esto, ¿cierto? El total, tengo que entender las partes. ¿Me puede entregar usted un ejemplo de paralelepípedo? ¿Qué podría ser un paralelepípedo? Eh, un cuadrado o un rectángulo. ¿O Ya, no? y ahí tenemos un problema, porque si es un cuadrado, todos los lados son iguales y estás hablando de dos dimensiones, y esto tiene tres, 15, 8 y Mm, 5. Entonces, un paralelepípedo puede ser una caja de leche, una caja de cigarrillo, una caja de zapatos. Tengo un largo, un ancho y un alto, y eso me genera un volumen. En cambio, lo que tú me ah, estás... ya. Entonces Sí. tenemos, escúchame, te tengo que corregir porque tenemos que irlos colocando de acuerdo en un lenguaje técnico. ¿Me entiende? Porque si usted llega a eso con ese vocabulario, ¿cierto? Y usted lo expresa en una tesis, en un examen de grado, ¿me entiende? Entonces tenemos que ir aprendiendo. Sí, sí, lo entiendo. Ya, esa es la idea. Entonces ahí tiene un paralelepípedo. Un paralelepípedo es un volumen, ¿cierto? La sala de clases es un volumen, tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Lo otro estaríamos hablando de área. Y me preguntan cuál es su masa y cuánto pesa. Y aquí aparece un dato. Ahí dice Cu cobre, porque el paralelepípedo es de cobre. Y esa letra que aparece ahí es la letra Rho del alfabeto griego. Rho, R-O. Y aparece un número 8,92 por 10 elevado a 3. Y ahí aparece kilogramos partido en metro cúbico. El kilogramo es una unidad fundamental de ¿qué? Masa, longitud o tiempo. O sea, Masa. Y metro cúbico es longitud, área o volumen. 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 Entonces tengo masa partido por volumen. Y masa partido por volumen genera la densidad de un objeto. Entonces el volumen es largo, ancho por alto, son 600 centímetros cúbicos. Y eso resulta de multiplicar 15 por 8. ¿Cuánto eran las dimensiones? 15, 8 y 5. Si tú multiplicas 15, 8 y 5, te da 600. ¿Pero 600 qué? Centímetro por centímetro son centímetros cuadrados por centímetro son centímetros cúbicos. Y esos dos ceros, imagínate, son 7 ceros. No estás colocando los 7 ceros, entonces lo expreso en notación científica. Y eso lo expreso como 6 por 10 elevado a 2 centímetros cúbicos. Y ahí tengo entonces el volumen del paralelepípedo en centímetros cúbicos. Y la densidad ya dijimos que era masa partido por volumen. Como quiero la masa, entonces el volumen es que está dividiendo, pasa multiplicando y te queda que la masa es densidad por volumen. Y aquí aparece la densidad por el volumen. Disculpen, hay como dos personas nuevas que se integraron. Sebastián fue uno de ellos y otra persona más. Los pusimos de acuerdo en el horario.